comentaba que estamos en este momento hablando de movilidad urbana y queremos abordar el tema de calidad del aire, la relación entre la movilidad urbana y la calidad del aire, junto con otros factores, ¿no? Otras externalidades, como puede ser la salud pública o los efectos en el medio ambiente. Y pues para eso nos acompaña un experto, el doctor Alfonso Martínez Muñoz. Ha estudiado en México, Alemania, Estados Unidos y Singapur. Ha realizado importantes contribuciones en la academia, en la investigación, en el sector privado, en el gobierno federal y en el estatal. Ha liderado proyectos en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos mexicanos, el gobierno mexicano, alemán y de los Estados Unidos. Asimismo, ha dirigido proyectos de responsabilidad social corporativa en diversas empresas, como Cemex, Johnson Controls, Danone, Pemex, Promotora Ambiental, entre otras. Actualmente, él es el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire del área metropolitana de Monterrey, y es por todo este expertise que ha manejado en estos temas que lo hemos invitado para que nos hable un poquito justo sobre esta relación entre movilidad, calidad del aire. Doctor, muchísimas gracias por aceptar liderar la misión de hoy. Voy a ceder completamente micrófono y pantalla para iniciar con su presentación. Mil gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Estrategia Misión Cero por la invitación. Quiero, antes de iniciar con la presentación que he preparado, decirles que el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire es una organización no gubernamental. Estamos localizados aquí en Monterrey. Quiero compartirles lo que hacemos en el observatorio. Invitarlos a que visiten nuestra página, es Observatorio del Aire MTY. Ahí estamos subiendo todos los días información relevante sobre temas de calidad del aire. Tenemos muchas visitas, en ocasiones rebasamos el 1,000,000 de visitas, y pues son diferentes temas relacionados con la calidad del aire, con temas de cambio climático y temas ambientales en general, ¿no? Entonces, bueno, primero invitarlos a que nos visiten. Por ejemplo, este estudio que subimos sobre cómo el humo proveniente de los incendios forestales el año 2020 en California aumentó el número de casos de COVID-19 y también la mortalidad por COVID-19. Entonces, estamos subiendo información confiable, y bueno, los invito a que nos visiten y sigan la página. La movilidad urbana obviamente tiene un impacto muy importante en la calidad del aire. En la mayor parte de las ciudades del mundo, de hecho, es la principal fuente de contaminación atmosférica. En Ciudad de México, por ejemplo, de los contaminantes criterio, hay 6 contaminantes criterio que regula el gobierno mexicano. Alrededor del 68% de todas las toneladas que se emiten anualmente provienen del sector transporte. Le llamamos fuentes móviles, y se dividen en fuentes carreteras y no carreteras. Las no carreteras son, por ejemplo, aquella maquinaria que trabaja en construcciones o en otro tipo de industrias, y las fuentes carreteras pues son todos los vehículos para transportar materiales o personal, públicos, privados, etcétera. Entonces, Ciudad de México, cerca del 70% de la contaminación atmosférica proviene de la movilidad, y bueno, es fácil entenderlo. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Monterrey, ese porcentaje se reduce. Aquí el porcentaje es alrededor del 45%. También quiero decirles que que se emite, obviamente, al momento que se están utilizando combustibles fósiles, pues se generan emisiones, ¿no? Principalmente de óxidos de nitrógeno,
Recordemos que el nitrógeno es el gas más abundante que hay en el aire y cuando hay una combustión incompleta de los combustibles, se forma el óxido de nitrógeno, el cual tiene afectaciones importantes a la salud de las personas. Está relacionado, por ejemplo, ahora que hubo una reducción de la movilidad. Nosotros hicimos un estudio aquí en Monterrey y cuando se redujo la movilidad, se redujo la cantidad de óxido de nitrógeno en la atmósfera. Eso se sucedió en todo el mundo por las restricciones propias de la pandemia, ¿no? El óxido de nitrógeno es un gas que irrita y afecta el sistema respiratorio y digamos que lo hace más susceptible a infecciones o exacerba infecciones ya existentes. También se emiten compuestos orgánicos volátiles, se emiten también partículas menores a 2.5 micras y no solamente es la combustión incompleta del vehículo, sino además los frenos y las llantas están emitiendo partículas. Obviamente, un vehículo eléctrico, por ejemplo, pues no tiene emisiones cuando está funcionando, pero hay emisiones en la planta para producir la electricidad que requiere ese vehículo, ¿no? Por eso los vehículos eléctricos son ahora más, es el futuro en muchas ciudades del mundo. Hay incluso algunas ciudades del mundo que ya tienen establecido que para el año 2030 ya no habrá vehículos a diésel y a gasolina. Debemos de entender también que los vehículos y los combustibles son una unidad. Hay ciudades y regiones del mundo, por ejemplo California, que es una región, un estado que tiene muchísimos vehículos, que le ha apostado mucho a la eficiencia de los vehículos. De ahí sale el convertidor catalítico, de ahí salen los vehículos híbridos y también le han apostado a mejores combustibles. Finalmente puedes tener un vehículo muy eficiente, pero combustibles de mala calidad o viceversa, ¿no? Entonces, la cantidad de combustible que se utiliza es importante, pero también la calidad de esos combustibles. La gasolina, por ejemplo, que se usa en California, es una gasolina cuya composición es muy distinta a la gasolina que utilizamos nosotros aquí en México. Y en México hay variaciones en la calidad de la gasolina. Por ejemplo, la gasolina que se usa en Ciudad de México es mejor o de mejor calidad que la gasolina que usamos aquí en Monterrey, ¿no? Entonces, tiene que ver con la tecnología, con la eficiencia de los vehículos, con la tecnología para reducir las emisiones, con el convertidor catalítico, pero también tiene que ver con los combustibles, ¿no? Entonces, entre menos combustibles, entre más compactas estén las ciudades, entre menos desplazamientos existan, entre más personas se muevan por cada litro de gasolina o de diésel, pues entonces va a haber menos emisiones, ¿no? En el área metropolitana de Monterrey les decía que la proporción que las fuentes móviles contribuyen a la contaminación es menor que en el caso de Ciudad de México. En Ciudad de México es cercana al 70%. Aquí en Nuevo León es cercana al 45%. Aquí pueden ver ustedes las diferentes fuentes de emisiones que se manejan en México. Tenemos las fuentes fijas, que son las empresas, aquí en verde, las fuentes móviles, que como les digo son carreteras y no carreteras, las fuentes de área y las fuentes naturales, ¿no? Entonces, aquí en Nuevo León, 45% de las toneladas anuales de esos 6 contaminantes provienen de las fuentes móviles. ¿Cuáles son los contaminantes que se miden en las estaciones de monitoreo? Perdón, son los óxidos de nitrógeno, son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el ozono y las partículas menores a 2.5 micras y las partículas menores a 10 micras. Los vehículos a diésel emiten más contaminantes que los vehículos a gasolina por
por litro consumido, ¿no? Y la principal fuente o la principal emisión es el monóxido de carbono. También emiten, ahorita vamos a ver qué porcentajes, también emiten óxidos de nitrógeno, también emiten partículas menores a 2.5 micras y también partículas mayores por el uso de los frenos y de las llantas, ¿no? También entre más vehículos existan, pues más partículas se van a producir de manera mecánica por el desgaste de las llantas, ¿no? Aquí, por ejemplo, este estudio que se hizo en el TEC de Monterrey, el 37% de las emisiones en el verano provenían de fuentes vehiculares y en el otoño el 53%, ¿no? Aquí estamos hablando de PM2.5 o partículas menores a 2.5 micras. Estas partículas es muy interesante porque los vehículos emiten alrededor del 8% de las PM2.5 de manera directa, pero de lo que emiten, sobre todo de los óxidos de nitrógeno y de los compuestos orgánicos volátiles, se forma ozono y se forman PM2.5. Este 53% de PM2.5 son partículas secundarias, se le llama, porque no son emitidas directamente, sino que se forman por reacciones fotoquímicas en la atmósfera. Aquí está lo que les decía, 45% del total de las emisiones en Nuevo León son fuentes vehiculares, 15% fuentes de área, 11% fuentes fijas o industria y el resto fuentes naturales, el 27.5%. Cada ciudad tiene esa variación. Obviamente Monterrey es una ciudad industrial, semidesértica, y por eso el sector industrial tiene una proporción mayor que Ciudad de México y también las fuentes naturales son mayores. Pero si te vas a París o te vas a Ciudad de México, etcétera, pues ahí la proporción de las fuentes móviles es mayor, ¿no? Como les decía, cada ciudad del mundo tiene sus particularidades, pero digamos que aquí está Ciudad de México. Esta es Ciudad de México. En este año, que fue el 2013, 78% casi de las emisiones provenían de fuentes móviles, ¿no? Y eso pues no ha variado. Entonces, en Ciudad de México las fuentes móviles son la principal fuente de contaminación de esos 6 contaminantes que ya les había comentado, ¿no? Ahora les quiero mostrar otra, permítanme un segundo. Cada ciudad en México establece lo que se les llama ProAires, que son programas para reducir las emisiones. Ahí me tocó participar en la elaboración de este ProAire 2016-2025, que es un programa donde se establece un diagnóstico de dónde provienen las emisiones, cuánto son las emisiones, y se establecen estrategias para reducir esas emisiones, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas. En ese tiempo yo trabajaba aquí en el gobierno del estado y por eso participé, pero vamos a ver lo que estamos platicando de las fuentes móviles, cómo se representan en los inventarios estatales. Primero aquí en el resumen, pues volvemos a ver lo que estábamos viendo, ¿no? Un segundo. Lo que estábamos viendo, por ejemplo, las fuentes móviles aquí abajo son el primer emisor de monóxido de carbono, 93%, y de óxidos de nitrógeno. ¿Se acuerdan que les dije que estas dos eran los principales contaminantes que emitían las fuentes móviles? 93% del monóxido de carbono y 54% de los óxidos de nitrógeno.
El segundo emisor de compuestos orgánicos volátiles con 22%. Esto es en Nuevo León y en el área metropolitana de Monterrey. No, prácticamente no hay variaciones. Las fuentes, por ejemplo, fijas, que son las industrias, son la principal fuente PM2.5, ¿verdad? 63%, pero ahorita dijimos que las fuentes móviles, aunque no producen una proporción alta de las PM2.5, sí una proporción importante se forma de manera secundaria, ¿no? ¿Recuerdan la gráfica que decía que era alrededor del 50-53%? Entonces, este inventario se hizo en Nuevo León y luego pues vamos a ir ya a la sección de las fuentes móviles, si me permiten. Bueno, también obviamente hay normas que establecen, hay normas de salud que establecen cuáles deben de ser las concentraciones máximas de estos contaminantes en la atmósfera, y hay normas que establecen cuáles deben de ser las emisiones, en este caso vehiculares, ¿no? Se miden o se deben de medir las concentraciones de óxidos de nitrógeno, de monóxido de carbono, de hidrocarburos, y en el caso de los vehículos a diésel hay una prueba de opacidad que prácticamente se vincula con que digamos, si el humo que sale de los vehículos es demasiado oscuro. Entonces, en este archivo, pues se habla ya de cómo se encuentra la contaminación en el área metropolitana, no es lo mismo Cadereyta, donde está la refinería, que Villa García, etcétera. Y vamos a llegar a la sección, bueno, están luego los inventarios, ¿verdad? De las emisiones. Aquí están todas las fuentes fijas, las fuentes móviles, las fuentes de área, los incendios forestales, aviones, etcétera, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de qué se debe hacer para reducir las emisiones que provienen de las fuentes vehiculares, pues hablamos de los mismos aspectos que les comenté, ¿no? Número uno, entre menos combustibles fósiles se utilicen, pues menos contaminantes se producen, ¿no? ¿Cómo se puede reducir la cantidad de combustibles fósiles que se producen? Pues teniendo mejor transporte público, que más personas utilicen el transporte público, tener transporte público a gas o eléctrico, que los combustibles sean de mejor calidad, como se hace en otros países. También en México se ha estado mejorando en algunas ciudades, como en Ciudad de México, la gasolina y el diésel. Y tercero, pues tener vehículos más eficientes, ¿no? El mundo está moviéndose hacia lo eléctrico. Ya también los Estados Unidos establecieron que para el año 2030 el 65% de las ventas vehiculares deben de ser eléctricas en los Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos otra vez el inventario. Aquí tenemos las fuentes móviles carreteras, que son las más importantes. Cuántos miles de toneladas producen de PM10. Y si ven ustedes de nuevo, pues el monóxido es el principal, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Aquí está la misma gráfica que
que veíamos en el artículo que escribí en la Universidad de Nuevo León. Perdón, que es esta, ¿verdad? Donde de manera secundaria las fuentes vehiculares contribuyen de manera importante con las partículas menores a 2.5 micras. Y bueno, aquí luego ya habla de los vehículos por separado. No es lo mismo un vehículo que, vaya, que tiene la misma o mayor antigüedad, o que tiene mejor mantenimiento, o que se mueve más. Por ejemplo, aquí los vehículos taxis, pues son los que más contaminan, como puede verse aquí en la gráfica, ¿verdad? Porque se mueven mucho y además la tecnología que tienen no es tan importante, ¿no? Pero también se hace un inventario por el tipo de vehículo que circula. Todo esto se saca con el kilometraje, con la antigüedad de la flota vehicular, con el tipo de combustible que se utiliza, cuánto combustible se utiliza. Pero pues aquí vemos cómo también entre los municipios hay diferencias, ¿no? Entonces se puede hacer un inventario a ese nivel de detalle. Y pues obviamente se requieren esos inventarios a ese nivel de detalle para que luego las acciones pues vayan directamente sobre los vehículos que más contaminan. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana lo que ha pasado es que en los años 80 el 63% de los viajes se hacían en transporte público y hoy en día es el 28%, ¿no? O sea, prácticamente muy pocas personas utilizan el transporte público porque no es de buena calidad, y entonces vamos a ver que tenemos la tasa de motorización de las más altas en México, donde sí hay más vehículos por habitante que casi en cualquier ciudad del país, ¿no? Y eso pues es una política contraria a reducir la contaminación atmosférica. Ahora, como bien se dijo en la introducción, la contaminación atmosférica no es un asunto de salud ambiental, es un asunto de salud pública, perdón. Está relacionada con muchas enfermedades, no solamente respiratorias, sino con enfermedades como diabetes tipo 1 y tipo 2. O sea, por ejemplo, aquí en Monterrey, como el 20% de las muertes por diabetes se deben a la contaminación atmosférica. Está relacionada con enfermedades isquémicas del corazón, infartos al miocardio, angina de pecho, etcétera, como el 16% de los fallecimientos, con accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, embolias. Está relacionada con cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Obviamente ahora con COVID, pues muy vinculada. Las ciudades más contaminadas de México han tenido una tasa más alta de mortalidad y una prevalencia más alta de COVID-19. Entonces, bueno, pues es un asunto de salud pública, ¿no? Normalmente no se mide tal cual, y cuando se hacen proyectos, pues no se toma en cuenta ese impacto y la magnitud que tiene ese impacto para valorar los diferentes tipos de proyectos que se presentan, ¿no? Pero bueno, entonces, pues sí, está muy relacionada la calidad del aire con la movilidad. Está muy relacionada con el tipo de ciudad que tenemos, está muy relacionada con la política pública, con la calidad del transporte público, con la forma del crecimiento
de la ciudad, con la calidad de los combustibles, con la eficiencia de los vehículos, y cada una de las ciudades tiene su participación o las fuentes móviles tienen su participación, como ya lo demostramos aquí, entre menos industria exista, la participación de las fuentes móviles es mayor, como en Ciudad de México, más del 70%, puede ser cercana al 50%, pero normalmente es del 50% para arriba, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar mucho en tener formas más eficientes de movilizarnos o movilizarnos menos para reducir la contaminación atmosférica, que como les digo está vinculada con muertes prematuras por esas enfermedades que les comenté, entre otras muchas, y que pues es un tema importante de salud pública. Yo dejaría ahí mi presentación para entrar a preguntas y respuestas, si les parece. Muchas gracias, doctor. Recuerden a las y los participantes que pueden hacer sus preguntas ya sea en el chat o levantando su mano y así les damos acceso al micrófono. A mí me gustaría comentarles que incluso hay unos artículos que han relacionado algunas partículas de estas que se emiten, como el PM10 o el PM2.5, que están ampliamente relacionadas con la obesidad, ¿no? Entonces, me gusta mucho decir que no estoy rellenito, que no como mal, ¿no? Sino que respiro mucha cochinada. Entonces, no soy yo, es lo que respiro. Doctor, un poco ya nos mencionó sobre algunas de las medidas que se podrían tomar, pero me gustaría un poquito más profundizar en el tema del transporte público. Por ahí muchas veces cuando se habla de emisiones, ¿no? Lo que generalmente se comunica o el lugar común que las personas tienden a decir es, "Ah, bueno, pero es que el transporte público contamina más, ¿no? Vean sus escapes, cómo es todo lo que sale". Entonces, no sé si nos podría explicar un poquito ahí justo esto de la quema de combustible entre la cantidad de individuos, ¿no? Que se están moviendo o trasladando. Claro, sí, bueno, obviamente hay de transporte público, ¿no? Ya lo comentamos que los vehículos eléctricos pues prácticamente no tienen emisiones, salvo de las llantas, pero no de la combustión. Hay transporte público que está en muy mala calidad y a mí me ha tocado hacer algunas evaluaciones donde incluso dentro de los vehículos está más contaminado que afuera. O sea, parte de la contaminación está dentro del vehículo y pues hay que pensar que hay personas que pasan ahí 3 o 4 horas al día exponiéndose a esos niveles muy altos de contaminantes. Pero digamos que si los vehículos particulares tuvieran la misma antigüedad que el transporte público, entonces pues obviamente conviene mover a la gente en transporte público porque mueves más personas con menos litros de diésel o con menos litros de gasolina, ¿no? Y eso, pues hay una relación directa, entre menos combustible se utilice, pues menos contaminación hay. Aquí en el área metropolitana de Monterrey se consumen diariamente alrededor de 6 millones de litros de gasolina y cerca de 3 millones de litros de diésel. Entonces, pues eso tiene que ver con el crecimiento horizontal que ha tenido la ciudad, pero también con el hecho de que pues no tenemos un buen transporte público y entonces las personas tenemos que comprar un vehículo para trasladarnos, ¿no? Sobre todo quienes trabajan y tienen premios de puntualidad o depende de la puntualidad, su trabajo depende de eso. Entonces, pues esa es mi respuesta a tu pregunta. Mil gracias, doctor. Por acá nos pregunta Stephanie Medina, ¿cuáles son las principales dificultades que identifica para la implementación y ejecución de los ProAire? Esa es una buena pregunta. Hay pocos ProAires que han funcionado bien. El ProAire en la Ciudad de México
ha funcionado bien. O sea, la Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo en los años 80 y hoy en día, por mucho, no es la ciudad más contaminada del mundo, ¿no? Y hicieron un buen esfuerzo, cambios importantes en el transporte público, en el cierre de algunas empresas, la refinería, calidad de los combustibles, etcétera, ¿no? Muchos de los ProAires efectivamente no funcionan porque no hay un seguimiento correcto a los acuerdos y a las estrategias que ahí se plantean. O sea, muchas veces se plantean estrategias correctas, pero no hay un presupuesto asignado para esas estrategias. Y si no se aplica, pues no pasa nada. No es como en otros países del mundo que si una ciudad se pasa en los índices de contaminación, no recibe presupuesto, o si el funcionario no aplica las cosas que dijo que iba a aplicar por recibir una sanción. Entonces, hay una falta de seguimiento y esto se debe sobre todo a que las estructuras gubernamentales responsables de la ejecución de este tipo de programas normalmente son poco eficientes en el sentido de que hay poco personal, hay poco presupuesto, hay mucha movilidad, la estructura no es la adecuada y además de eso, la gobernabilidad del aire en México es muy compleja. Aquí una parte importante la regula la federación, ¿verdad? A ciertas empresas, a cierto tipo de transporte público, o sea, hasta la SCT está metida, pero para regular el transporte con placa federal y está la CEA, y está la Semarnat, y está la Profepa, y luego el Estado que regula los vehículos y algunas empresas, y luego están los municipios, y entonces está demasiado dispersa la responsabilidad. Y si la Comisión Reguladora de Energía, que regula la calidad de los combustibles, y si tú ves el número de personas que cada institución tiene, y el número de presupuesto, y el número de horas que dedican a este tema, pues es muy reducido. Entonces, por eso nosotros aquí en Nuevo León estamos desde hace años proponiendo la creación de una estructura gubernamental suficientemente potente como para poder hacer los cambios que se requieren, que no solamente son la ejecución de las normas existentes, sino la creación de nuevas normas, los estímulos económicos, los programas específicos, el seguimiento, la vigilancia, etcétera, etcétera. Hay dos preguntas más, doctor. Voy a continuar con una que va en este mismo tenor. Nos preguntan que qué tienen de diferente los estados en los que el ProAire ha tenido cierto grado de éxito con los que no. Sí, buen punto. Como les digo, ¿por qué funcionó el de la Ciudad de México? Porque ahí están los poderes, todos los poderes, ¿verdad? Ahí está el gobierno federal, ahí está los gobiernos de las delegaciones, porque digamos que se tocó fondo por la contaminación tan grave que había y aplicaron efectivamente las cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros desde hace años hemos estado pidiendo que nos cambien la gasolina que tenemos. La gasolina que usamos aquí en Monterrey tiene una presión de vapor más alta. Esto quiere decir que se evapora más que la de Ciudad de México. Esto provoca más contaminación y menos rendimiento. Además tiene más olefinas, tiene más compuestos hidrocarburos aromáticos. Y bueno, pues es un asunto que no se ha cumplido, ¿no? Obviamente eso significaría una afectación para Pemex económica, pero pues digo, no se ha cumplido eso, ¿no? Entonces,
se requiere la voluntad de todas las autoridades o bien descentralizar las funciones a los estados, dado que de esta manera pues está complicado, ¿no? Mil gracias, doctor. Nos preguntan también si las medidas como el hoy no circula son eficientes para atender la problemática de la calidad del aire en zonas metropolitanas. Sí, sí funcionan. Siempre han causado polémica porque dicen que pues, las personas se compran otro vehículo, pero la realidad es que sí se baja el número de vehículos que están circulando. Quizás algunos compran otro vehículo, pero pues es el 10%. Y si hay menos vehículos, pues hay menos contaminación, ¿no? Como ya lo probamos, también en la página nuestra, no en la página de Facebook, pero en la página del observatorio, ahí pueden encontrar un estudio que hicimos justamente durante las restricciones de la pandemia y ahí probamos que se bajó mucho la contaminación atmosférica porque había menos circulación de vehículos, ¿no? Entonces, sí funcionan y se aplican en muchos lugares del mundo. Hay lugares donde no se puede circular o cuando hay contingencia, pues se reduce la circulación, la velocidad y el número de vehículos. Doctor, y sobre estas zonas de bajas emisiones, por ejemplo, que han implementado en algunos países como España, en donde se evita la circulación en ciertas zonas, ¿considera que esas medidas son eficientes? Sí, funcionan muy bien, sobre todo en los lugares donde hay muchos peatones y ya de por sí la contaminación es alta, o hay hospitales o guarderías, etcétera. O sea, se justifica que existen este tipo de zonas y obviamente las personas más expuestas a la contaminación provenientes del transporte, pues son las que están cercanas a los sitios de las emisiones, ¿no? No es lo mismo caminar por una avenida muy transitada que dos avenidas a la derecha o a la izquierda. Entonces, sí hay un cambio muy importante. Y sobre todo los niños que están a una altura muy cercana a los escapes vehiculares, pues son los más expuestos. Mil gracias, doctor. No sé, justo por acá hay otra pregunta. Dice, ¿la velocidad de los vehículos dentro de las urbes es determinante en los niveles de emisiones? Uy, esta es importantísima. Algo que siempre nos discuten en temas de seguridad vial es que cómo queremos disminuir las velocidades, si eso va a traer efectos gravísimos en la calidad del aire. Sí, sí hay una disminución, o sea, obviamente hay un punto, dependiendo del vehículo, donde, o sea, entre más, por ejemplo, cuando hay ciudades del mundo donde hay mucha contaminación, se regula la velocidad, se baja la velocidad con ciertos sistemas de sincronización vial y se bajan las emisiones, ¿verdad? Obviamente hay un cierto momento donde la congestión incrementa la contaminación atmosférica. Entonces, pues es una línea muy delgada entre velocidad y o sea, hay velocidades demasiado bajas donde la contaminación es muy alta, precisamente porque se tarda mucho tiempo en circular y al contrario, ¿no? Lo que se hace en algunas ciudades es que se regula a 30 kilómetros la velocidad para que se bajen las emisiones, pero con una circulación fluida. Aquí hemos hecho algunos estudios y, por ejemplo, eso ha pasado con trailers que tienen que pasar por la ciudad, contaminan mucho más cuando pasan por la ciudad que cuando se van por la periferia, ¿no? Por kilómetro. O en el transcurso del paso por aquí. Entonces, bueno, sí se tiene que hacer con cuidado, pero sí la velocidad es muy importante. Me corrige si me equivoco, doctor, pero creo que ahí, justo es más el tema de estar pisando el acelerador, ¿no? Este proceso de ralentiz, me parece que se llama, como que genera
no una combustión completa, ¿no? Que genera otros contaminantes. Sí, también esto tiene mucho que ver, sí, exacto. Finalmente, perdón, no es la misma pregunta. Si hubiera alguna otra pregunta por parte de las y los asistentes, les invitaríamos a hacerla por el chat o levantando la mano. Perfectísimo. Si no, pues doctor, muchísimas gracias. Pasaría a agradecerles. Perdón, Josué, estamos dándote acceso a tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, Josué, perfectamente. Gracias. Bueno, nada más un comentario. Estuve viendo una investigación del BIT durante la pandemia y tiene un tablero interesante de los niveles de concentración de un contaminante, no recordarás cuál es NO2 en ciudades, en varias ciudades, y me sorprendió ver cómo no es homogéneo el comportamiento de la reducción de este contaminante a comparación del año 2019 en el mismo periodo. Y me resultó interesante comparado con otro estudio que decía que si bien la restricción pues ayudó a que hubiera menos movilidad, sin embargo eh, eh, las personas están optando por usar más el automóvil para evitar estos contagios, ¿no? Lo cual creo que se ve, o sea, refleja un poco en esta gráfica. Hay días donde sí, de plano, a comparación del periodo anterior, hubo una disminución importante. Sin embargo, en otras ciudades fue hasta el doble, o sea, que el año pasado en el mismo periodo, por esta cuestión de que las personas están prefiriendo usar más el transporte privado que el público y a comprarse incluso. Por ejemplo, mencionaban que en China las ventas de automóviles se duplicaron en este periodo de la pandemia, ¿no? Nada más comentario. Tiene sentido lo que dices, sí. Gracias, Josué. Y gracias, doctor, por la sesión de hoy, por liderar lo que nosotros llamamos nuestras misiones de cada 15 días. A todos y a todos, muchísimas gracias por atender la misión de hoy. En 15 días vamos a charlar con el gobierno de Guadalajara y el gobierno de Zapopan, justo para ver cómo a nivel metropolitano se han organizado para diseñar, transformar la ciudad en torno a la movilidad sostenible y la seguridad vial. Entonces estaremos ahí mandándoles correíto con la información. Mil gracias de nuevo a todas y a todos. Y doctor, mil gracias. Gracias por la invitación. Que tengan buenas tardes, noche. Muy bonita noche a todas y todos. Abrazos.